Hola cancerberos, ¿cómo están? Soy su amigo Jonathan Orozco, exportero de varios equipos, y esta es mi historia con Rinat. Anécdotas con los guantes, tenemos muchas anécdotas. Sobre todo, siento yo que parte de Rinat llegó a mi vida a muy temprana edad, yo creo que como a los 10 años, 11 años. El primer portero que me regaló unos guantes, Rinat, fue Raúl Salas, lo recuerdo muy bien. Raúl Salas jugaba para La Raza todavía en ese entonces y llegó a ser mi entrenador de porteros. Y me regaló uno Premier que eran, recuerdo yo, y bueno, como siempre fuimos, pues no de escasos recursos, pero sí de recursos como muy limitados. En aquel entonces se decían que eran doble palma y eso era pues algo muy moderno en su momento, ¿no? Doble palma. Y yo recuerdo que los usé, me los gasté y luego los volteé. O sea, los volteé completamente y pues como tenían doble palma también los usé al otro lado. Porque yo pensé que esa era la onda de la doble palma, sin saber que era pues el agarre que también tenía por dentro. Y me sirvieron igual cuando jugaba en fuerzas básicas y demás. Parte del tema de Rinat, yo recuerdo que todavía no había, conocí a Gabo, yo creo que a los 14, 15 años, en la selección de México, cuando jugaba. Y ahí fue cuando empezó como esta parte del patrocinio y estar él para mí, y oye, pues le voy a decir a mi papá, a Héctor, ¿no? Le mando un fuerte abrazo. Y ahí empezó la historia de Jonathan Orozco con Rinat, desde los 14, 15 años. De hecho, cuando jugaba en reservas y demás, oye, ya te mandan, y sí, ya me mandaban, pues que mis 2, 3 parecitos de guantes. Después, un tiempo, ya cuando estaba a punto de debutar, me cambio a otros guantes que me dan ya como un patrocinio como tal, pero no eran de mi agrado completamente. Entonces, cuando debuto a los 19, yo recuerdo bien que estaba el run de que si podía debutar o no con Miguel Herrera. Y no sabía, dije, bueno, déjame checar qué hacer, ¿no? Yo no tenía como esa certeza de jugar con los guantes que en ese entonces medio me patrocinaban ya más oficial. Me acuerdo, todavía recuerdo exactamente dónde estaba la tienda de deportes, ahí cerca de casa de mis tíos. Y me fui a comprar los guantes con los que debuté. Esos guantes son unos Rinat amarillos, ahí están en la foto del debut. No recuerdo muy bien el modelo. Pero esos guantes amarillos los tiene una persona muy querida mía, que fue que se los regalé. Pero esos guantes, mis primeros guantes con los que debuté fueron comprados. Fueron comprados justo para ese partido porque yo iba a debutar con otra marca. Y ya estando ahí digo, no, o sea, por las dudas me voy a comprar unos porque es mi debut. Entonces lo que más me gustaba es sentirme seguro a la hora de atajar, cosa que siempre fui muy requisitoso con el tema de los guantes, por el tema de, normalmente no soy de una mano muy grande, entonces siempre he tenido mano pequeña. De hecho siempre usé el número 9, porque no soy el típico manón de los porteros, y nunca me gustó con varillas y demás. Siempre me gustaron los guantes que fueran muy ajustados. Entonces recuerdo muy bien esa época y los compré, debuté, y de ahí ya se viene esta parte, ¿no? De cuando Gabo me habla y empezamos a ver qué hacer, y ya empiezan a primero, pues, normal, como a todos, ¿no? 2, 3 parecitos de guantes y cierta ropita al mes y demás. Y de ahí ya se empieza el patrocinio como tal. Y yo no dejo a Rinat, digo, solamente creo que fue un año el cual no estuve con ustedes, y de ahí empezamos ya a diseñar nuestro propio modelo, ¿no? Porque al principio pues usaba pues más el genérico y después empezamos con el 1 Premier. Pero tengo varios, o sea, tengo muchas anécdotas con ese guante, porque con ese guante fui campeón por primera vez en el 2009. Usaba, en aquel entonces había un luchador en Monterrey que se llamaba Corazón Adicto, y se llama Corazón Adicto por la adicción, porque él era un luchador que estaba en la porra. Y era un corazón ahí medio raro. Y la ventaja que yo le decía en aquel entonces a Gabo, ¿no? Es que obviamente hoy pues hay mucho tema de marketing, mucha comercialización y demás, pero antes pues también empezamos juntos, porque son 40 años y parte de esos 40 años estamos hablando que en aquel entonces de mi debut, pues Rinat apenas tenía unos 20, 21 años de lo que iba ahí más o menos creciendo y demás, ¿no? Y parte de todo este show era
pues como al tener la maquila en León y tener esta oportunidad, hoy sabes que pues hoy los quiero rojos, hoy los quiero morados, hoy los quiero verdes, hoy los quiero usar de este color, hoy quiero que le pongas el corazón, hoy quiero que le pongas el nombre de mis hijos, hoy quiero que le pongas tal figura y todo se podía, ¿no? Obviamente llega la época de la comercialización y demás, y pues ya nos tenemos que adaptar a los colores y a las tendencias y a todo este tema que venía, ¿no? Pero antes era muy fácil, ¿no? Y sabes que hoy quiero, no sé, me acuerdo que en su momento mi patrocinador de tachones era una marca también de León, y no sé, pues me los mandaba verde, blanco y rojo, y oye, que los guantes los quiero verde y blanco y rojo, y también se me hacían verde. Entonces yo andaba siempre combinado tachones con guantes y demás. Fue algo muy padre. Creo que esos de Corazón Adicto los tengo obviamente porque son parte importante, porque fueron los de mi debut. No solamente parte del debut, sino parte cuando yo ya me vuelvo el titular de Rayados en mi primera temporada completa, y somos campeones en la primera temporada en 2009. Y luego somos campeones en el 2010 con el mismo guante, nada más que en esa ocasión fue con el uniforme naranja. Entonces ya teníamos el naranja, teníamos el azul, y luego se vienen todos los de Conca, porque luego ya de ahí pasamos al Gladiador. Pasamos al Gladiador, y el primer campeonato con Gladiador fuimos aquel de Salt Lake City, que hay una tajada que casi la cago, porque no es una tajada muy chingona, pero era más que porque la iba a cagar. Porque empujan a Osorio, remata un defensa, y yo pienso que el árbitro va a marcar falta. Yo nomás le pongo las manos y le pongo, y traía el efecto, y la pelota se levanta y se iba a meter, y me aviento hacia atrás y la saco, y eran unos gladiadores morados que me mandaron, porque el uniforme era morado, y me lo mandaron a hacer todos morados. Esos guantes me encantaban, me fascinaban. Y después del Gladiador empezamos con el Imperator. Cambiamos al Imperator, que ese fue uno, yo creo que fue como el boom del roll finger en aquel entonces, porque ya empezaron a hacer un poquito, ya el corte negativo ya no era, empezamos con el roll finger, y después sacamos unos como tipo de motociclista. Me acordaba yo que ya era con los dedos ya más amplios. A mí siempre me gustó la parte esta de sentir, y si bien recuerdan, lo único que yo le pedía a Gabo en este aspecto es que no en toda la doble palma, sino que solamente en la parte de la yema, si tuviera el gel o tuviera la doble palma, solamente para sentir el agarre. Y bueno, fuimos campeones también con ese, fuimos a selección, y en selección usamos pues, todos los colores. También usamos mucho el tema del color que en su momento la selección traía, porque se utilizaba mucho, y todavía tenemos la oportunidad de hacerlo del mismo color. Y pues el Gladiador, el Imperator, y luego ya nos cambiamos a un tema de roll finger más pues como más específico, porque era el que ya a mí me gustaba, ¿no? Y ya me mandaba a mí, Gabo, ¿sabes qué? Mira, tenemos y esta opción, ¿cuál te gusta más, no? Entonces yo adecuaba al nuevo estilo que íbamos a sacar, pero lo adecuaba con el tema que a mí me gustaba. Y luego se viene ya el tatuaje de Spider-Man. Y cuando se viene el tatuaje de Spider-Man por Luca, es cuando le empezamos a meter la araña. Y al primero que le metimos la araña fue al Imperator. Fue el primerito que le poníamos un parche. Primero era como un parche, era el guante el que nos tocaba, a lo mejor era blanco, a lo mejor era rojo, negro, y ya le metíamos el parche. Sí, ese era un parche, y ya con el JO1, ¿no? Ya con el logo mío, y la firma en la palma, es lo que le poníamos. Era lo único que yo le pedía hacer. Y obviamente pues estaba el nombre en su momento de Nietzsche, de Luca, de Bastian, que eran los nombres que yo usé. Nunca usaba el J Orozco, sino siempre usaba el nombre tanto de Nietzsche como de mis hijos. Y de ahí empezamos después ya a diseñar algo diferente, y a diseñar un tema que no solamente fuera esta parte de ponerle como un parche, sino que ya viniera integrado en el guante. Si bien pues, nos quedamos ahí con la espinita de sacar como uno en específico, pero era esta parte de poder hacerlo como a mí me gustaba, de poder verlo antes de poder escoger la palma, de poder escoger en su momento el corte, el diseño, el broche, porque también en su momento el broche, pues yo al ser de mano chica y de la muñequita también, pues era un broche que a veces me quedaba muy largo, a veces, y todo hacerlo el diseño exacto para que quedara todo centrado, para que fuera cortito, y eso creo que hoy ha evolucionado bastante, porque hoy pues mis últimos guantes los llegué a usar sin broche, ya eran un guante de metedera,
Y a mí eso me gustaba mucho porque en esta parte a mí siempre me gustó el guante ajustado. Entonces al tener un guante tan ajustado ya no ocupaba yo estarme abrochando los guantes, ya era nomás meterlo y que te quedara justo y yo sentir la pelota, que obviamente cada vez la pelota la hicieron que se movía más y más y más, era más complicado quedarte con ella, pero era seguridad, ¿no? Más cuando en Tijuana, pues jugar canchas sintéticas es completamente diferente a una cancha de pasto natural. Obviamente el guante tardaba más, o tardaba, digamos, menos la duración. ¿Por qué? Pues porque tenías mucho contacto con el caucho, con la cancha en sintético y demás. Era un tema de poder tener ese diseño hasta que llegamos al de los 500 partidos, que ese es un modelo muy bonito, es un modelo muy padre que tuvimos poca cantidad de guantes, que está muy chingón, donde se viene este color fosforescente con la araña negra. Ese fue muy chingón, y era fosforescente porque en su momento en Tijuana el color era ese, ¿no? Era fosforescente. Digo, sin demeritar en su momento cuando en Santos somos campeones también, ¿no? Somos campeones. Y en su momento hubo ahí un ratito que traíamos pues ganas de querer sacar alguno nuestro y alguno no, y unas situaciones ahí que a lo mejor, como yo le decía a Gabo y cada que platicamos pues es como en las familias, a veces nos peleamos pero siempre volvemos y luego ya no nos hablamos y luego de repente volvemos a estar, y así somos. Yo le decía el otro día que platicamos, nosotros siempre vamos a ser familia. ¿Por qué? Porque empezamos juntos, porque salimos juntos, porque tenemos prácticamente la misma edad. Está por cumplir 40 años Rinat, yo estoy por cumplir 40 años, Gabo está por cumplir 40 años, entonces digamos que somos parte de la misma familia, ¿no? Somos parte de la misma historia. Héctor empieza esta bonita aventura por el tema de Gabo y el amor a la portería, ¿no? Es lo que tenemos de historia también. Se viene después esos 500 partidos y bueno, viene mi lesión y nunca me sentí descobijado en ese aspecto. Obviamente traía muchas ideas y muchas formas y quería retirarme de muchas maneras, pero bueno, ya la mano no me dejó, ¿no? Y como a veces a los jugadores pues la rodilla ya no les aguanta o la cintura ya no les aguanta, bueno, hoy a mí mi muñeca ya no aguantó, ya fue un tema de una lesión de un ligamento, después se vienen las infecciones y entonces ya te pones a pensar primero en tu salud antes que pensar en quiero seguir jugando, ¿no? Aún así, digo, justo hoy que estamos haciendo una entrevista, hace 2 años que me retiré, aún así pudimos colgar los guantes y fueron unos guantes también especiales, fueron unos guantes muy chingones al cual se les pusieron los campeonatos, los balones de oro, la fecha del debut, los equipos. A cada equipo le mandé la cantidad de partidos porque jugué 500 en primera división. Cada equipo le hicimos un guante y le mandé los guantes a la gente de Tijuana, la gente de Monterrey se quedó con los guantes, la gente acá de Santos tiene los guantes y viene la cantidad de partidos que jugamos ahí. Digo, jugué pocos en selección, pero los que jugué pues también son muy significativos, porque estuve en un proceso donde estuve a punto de ir a un mundial y yo lo comentaba, le dije, bueno, si a mí me hubieran comentado que a mis 33, 34 años tenía la posibilidad de ir a un mundial, yo no lo hubiera creído, porque pues, en mi prime no tuve la posibilidad, pero después llega un entrenador que le gustaba jugar con los pies, que era el Tata, y nunca dejamos de ir a ese proceso. Fue algo muy fregón para mí, fue una experiencia muy diferente. Pero bueno, colgamos los guantes con un guante completamente único, especial, al cual poca gente tiene la posibilidad de tener un par de guantes de esos. Era la idea algún día a lo mejor, porque sí, mucha gente, oye, ¿y cuándo? Y un día los vamos a sacar, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, traemos ideas de algún día hacer algo padre, ¿no? Hacer algo, porque a la gente yo creo que tiene mucha nostalgia, sobre todo el Gladiador. El Gladiador creo que fue el guante, no solamente como que el icónico de Jonathan Orozco, sino el icónico de cuando salió, porque teníamos el de Osvaldo, porque teníamos el de Calero, que en paz descanse, pero ese fue como que el que empezó a agarrar un auge diferente a los que ya teníamos normalmente, o a los que ya conocíamos como porteros todos los demás, ¿no? El de Osvaldo, pues creo que si no es el más icónico, pues debe ser uno de los más icónicos, y de todas las marcas, no hablo solamente de la marca Rinat, sino de todas las marcas, es el de los más conocidos. Recuerdo también mucho en ese entonces, que era parte de lo que se hacía, que Osvaldo usaba una marca de zapatos en aquel entonces,
que usaba uno de un color y otro de otro color, y Osvaldo también le hacían los guantes, uno de un color y el otro del otro color, igualito que los zapatos. Esa es la ventaja que teníamos con Rinat, es la ventaja de tener pues la maquila en León, de ser nosotros los que se producen desde México pues para el mundo ahora, ¿no? Porque yo creo que dentro de los alcances que teníamos en su momento, no había esta parte del marketing y de conocer tanto para poder algún día llegar a lugares que nunca nos imaginamos, ¿no? Y digo llegamos porque pues yo me siento, como lo dije, parte de la familia. A mí me da mucho orgullo ver a porteros en Europa con Rinat, porque es algo que a lo mejor no lo teníamos como algún día pensado, imaginado que podíamos escalar a tanto, ¿no? Y de repente te das cuenta que le compites a las marcas más grandes del mundo, en cuestión de todos los aspectos, pero tú eres el especialista y el específico en porteros, que es algo completamente diferente, porque cualquier marca puede aventar sus guantes y no quiere decir que tenga calidad. En cambio acá tú tienes la posibilidad no solamente de usarlos, de probarlos, de hacerlos a tu estilo, a tu gusto, a tu manera. Creo que eso es algo único, porque normalmente las marcas pues te dan un genérico y te dicen, a ver, es este y este es el que tienes que usar. Y acá tú tienes la oportunidad hasta de crear, de combinar tus colores, de poder decir que sí, que no, hasta en el mínimo detalle, como un broche, ¿no? Sabes que me gusta con broche, sin broche, lo quiero así, lo quiero así. Y creo que eso es una parte de la ventaja que todos los porteros tienen, que no vas a pedir un guante genérico que viene de tal parte, sino que sabes que la meca está en León, que está ahí la fábrica, una fábrica muy grande, muy bonita, que la gente, digo, tal vez no sabe toda la gente que hay detrás de todo un proceso de un guante que no es tan sencillo, porque se produce en masa, obviamente, pero hay mucha gente atrás de todo esto. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a la fábrica y ver cómo se produce, cómo empieza, desde el diseño hasta que las palmas, que la tapa, que el coserlos, el pegarlos, toda esta parte detrás, hasta ver las cantidades industriales de guantes que se hacen, tiene su chiste. Y creo que la gente, y creo que en este 40 aniversario sería bueno también que la gente conociera un poquito de esta parte que hay detrás, no solamente del portero profesional, sino detrás del guante del portero profesional, detrás de la historia que existe de Rinat, que es estar dentro de cómo se produce un guante, de cómo está la gente en León haciendo hasta lo que no, para que los porteros no solamente profesionales, sino también los porteros amateurs tengan su guante, porque es parte importante de todo este proceso hasta que llega a tu palma, ¿no? Hasta que llega y la tienes tú, porque una cosa es que a ti te guste de una manera y lo quieres diseñar de tal color, pero la gente que hay detrás para que llegue a ti, yo creo que es de las personas no solamente más privilegiadas, sino también de las que tendríamos que darles un gran reconocimiento por el hecho de poder hacer algo que a nosotros nos gusta. Después podrás jugar bien o mal, bueno, ya ese no es su tema, ¿no? Te podrás equivocar o podrás hacer la mejor atajada del mundo, pero lo más importante siempre es ese tipo de gente y ser agradecido con la gente que estuvo detrás y que estuvo no solamente en todo el proceso, sino que también te ayudó a crear algo que a lo que la gente le gustara, algo que te gustara a ti, pero también darle ese plus y ese punto a la gente. Y yo siempre estaría agradecido por solamente estos 40 años. Digo, a mí me tocaron un poquito más de 18, como 20 y 20 y tantos años con Rinat, hasta la fecha, porque todavía después me retiro y empecé a jugar en la Kings League. Kings League empecé y obviamente también traía mi guante personalizado, ya sin broche, usaba ciertos colores, ciertos diseños. Y fue algo que me divertí bastante y digo, a la fecha sigo entrenando con Rinat y sigo teniendo mis cosas de Rinat y tengo mis mochilas y voy con los chavos de repente a las academias o a las clínicas y demás. Y todavía, pues, la gente siempre te identifica con, ¿no? Y sabes que no, pues es que tú eres, ese es tu guante, o mira, yo tengo, cada que me da, a mí me da mucha nostalgia porque hay mucha gente que tiene eso, ¿no? Y mira, me regalaste estos, y mira, en aquella época me regalaste los otros, y mira, te acuerdas de este guante, y mira, después se vienen muchas cosas, ¿no? Y qué bueno que hoy el día la portería como tal se le dé esta importancia que antes tal vez no la tenía. Antes era todo muy genérico, e inclusive los entrenamientos eran genéricos. Hoy en día tienes a alguien específico para ti, tienes un guante específico para ti,
Hoy tienes licras específicas para ti, térmicas para ti. Todo esto que viene detrás de un arquero y de ser un arquero no es tan sencillo como antes, ¿no? Antes yo recuerdo todavía tener un entrenador de porteros que se ponía rodilleras, se ponía tobilleras, y hoy que tengas una licra que ya trae esa protección, que tengas unos térmicos que ya traen una protección en el codo, de repente para las caídas, de repente para ese tipo de situaciones, cuando creo que hoy en el tema amateur pues es más que necesario, porque la mayoría de los chavos que juegan en amateur, y chavos, señores grandes, he tenido yo de todas las edades entrenando, pues normalmente juegan en sintético, y lo que más necesitas es eso. Y hoy otras marcas no te lo dan, o sea, no tienes algo genérico. Aquí en Rinat tenemos algo específico. Esto es específico para el arquero, es específico para la posición, es específico para el único y el diferente. Porque jugar de delantero, jugar de medio, tienes una situación, pero jugar de portero, ser específico, creo que todos sabemos que la marca más importante para esta posición es Rinat en México.